Bueno, entonces ahora vamos a ver el capítulo, otra vez el capítulo 8 del libro de Serway y es la sección 8.3, donde se aborda el tema de situaciones que incluyen ficción cinética. Y aquí nos pone un ejemplo que dice, un modelo de ficción simplificado entre un libro y una superficie. Aquí está el libro y la superficie, es como viéndolo a nivel así con un microscopio, ¿no? El, Toda la fuerza de fricción se modela como aplicada a la interfaz entre dos dientes idénticos que se proyectan del libro y la superficie, ¿sí? Ahora el inciso B. El libro se mueve hacia la derecha a una distancia de el punto de aplicación de la fuerza de fricción se mueve a través de un desplazamiento de magnitud de entre dos. Es como si moviéramos el libro, que eso también como le gusta también a este Serway, ¿no? Utilizar el ejemplo y lo utiliza el ejemplo de física, ¿no? Sus libros de física. Pero bueno, entonces esto es importante porque si no hubiera fricción, por ejemplo, les decía, no pudiéramos nosotros caminar, ¿no? Para caminar, necesitamos que haya fricción. Bueno, entonces, a partir de eso, y del teorema del trabajo sin energía cinética, es válido para una partícula o un objeto que se modela como una partícula. Bueno, el chiste es que a partir de la situación, de esta situación, es posible seguir un procedimiento similar al efectuado en el desarrollo de la ecuación 717. Comience por escribir la ecuación esta 7, 8 para todas las fuerzas distintas de la fricción. Entonces aquí tenemos que la sumatoria de las fuerzas de otras fuerzas es igual a la integral de la sumatoria de las fuerzas. Y aquí pone otras fuerzas, punto de R. Aquí le pone el término, se le suma de un lado, se le suma del otro lado, ¿sí? No le estamos haciendo nada a esta igualdad, ¿sí? Ahora, esto, como está multiplicado por el vector de R, pues lo podemos factorizar y lo introducimos. Entonces, aquí está esto, lo podemos introducir aquí, que es lo que tenemos aquí en la integral. Entonces, el integrando en el lado derecho de esta ecuación es la fuerza neta. Entonces aquí tenemos la fuerza neta, de modo que, y del lado izquierdo tenemos la sumatoria de otras fuerzas, más la sumatoria, la integral de las fuerzas debido a la fricción. Al incorporar la segunda ley de Newton, tenemos que es masa por aceleración del lado derecho, y luego la aceleración es igual a dv como vector con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos es masa por dv. Sí, tenemos que el vector velocidad es igual a dr con respecto al tiempo. Entonces dr, si utilizamos las expresiones que hemos visto anteriormente, dt, ¿no? Ahí está. Que esta, a final de cuentas, es de r. ¿Sí? Aquí no lo vamos a ver en detalle, pero esto va a servirnos del producto punto. Tenemos que la derivada con respecto al tiempo de b punto b es igual como un producto de una derivada, que es la derivada de la primera por la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Y esto, a final de cuentas, pues es lo mismo. Entonces aquí tenemos dos veces la derivada de b con respecto al tiempo por punto la velocidad. Entonces aquí lo que hace, nos quedamos con esta, la derivada de b punto b, con esto, ¿no? Con respecto al tiempo, y esto nos quedamos como un medio. Esto es igual a db, lo pasé dividiendo con respecto al tiempo, punto d. Y al final de cuentas, esto es igual a esto que está acá. ¿Sí? Que es lo que está haciendo acá. Entonces, ahorita lo que se va a hacer. Bueno, entonces aquí esto es igual a un medio de la derivada con respecto al tiempo de b punto b, y esto es igual a la derivada al cuadrado de b al cuadrado con respecto al tiempo. Entonces ya esto
que era lo que teníamos acá. Era lo que teníamos acá. Es igual a 1/2 de la derivada b al cuadrado con respecto al tiempo. Entonces ya del lado izquierdo, del lado derecho tenemos esto. Y luego aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues este se cancela con este. Y ya nos queda esta expresión. Y la integral de una derivada de una función, pues es igual a la misma función. Entonces esto a final de cuentas quedaría como b al cuadrado desde bi hasta df, que eso también luego como les cuesta, se los digo por experiencia. Entonces esto, no yo nada más me estoy enfocando en la integral, sería b final a la función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior, que sería bi al cuadrado. Entonces ya nada más lo multiplicamos. Esto está multiplicado por, lo voy a poner así, por 1/2 de la masa. Y nos queda 1/2 de la masa por la velocidad del cuadrado, final al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y este es el cambio de la energía cinética. Entonces ya la expresión es, ahora simplificada, es la sumatoria de otras fuerzas menos la fuerza debido a la fricción, es igual al cambio de la energía cinética. Entonces aquí lo que se hace es, suponiendo que la fricción no depende de de la distancia, nos quedaría, le voy a poner aquí nada más, esto quedaría como la integral de FK de R, y esta integral pues es igual a R, FK de R desde 0 a D, y esto es FK por la distancia, que es lo que está acá. ¿Sí? Entonces, aquí a final de cuentas, pues ya tendríamos esto, que esto es K final menos K inicial. ¿Sí? Y ya lo pasamos del otro lado, la K inicial, la energía cinética inicial, menos la FK más la sumatoria de fuerzas, y ya, ¿no? Ahora, aquí tenemos también otra cosa importante que sería, dice, ahora considera el sistema más grande del libro y la superficie a medida que el libro frena bajo la influencia de una fuerza de fricción. Solo no hay trabajo invertido a través de la frontera de este sistema porque el sistema no interactúa con el medio ambiente. No hay otros tipos de energía que ocurran a través de la frontera del sistema. Suponiendo que se ignora el inevitable sonido que es el libro de Lizarre, en este caso la ecuación 8.2, tenemos esta ecuación. El cambio de la energía del sistema es igual al cambio de la energía cinética más el cambio de la energía interna. ¿Sí? Y aquí tenemos que el cambio de la energía interna debido a la fricción dentro del sistema. Sí, o sea, a final de cuentas, el cambio de la energía interna está relacionada con ¿qué? Pues con la temperatura. Esto hay que recordar desde aquí, desde la física, porque luego ya cuando llegan a termodinámica, pues se ve más ese efecto. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver este ejemplo. Dice, se jala un bloque sobre una superficie rugosa. Rugosa. Oh, ahí está. Un bloque de 6 kilogramos, inicialmente reposo, se jala hacia la derecha a lo largo de una superficie horizontal mediante una fuerza horizontal constante de 12 newtons. ¿Sí? Insisto, A, encuentre la rapidez del bloque. Voy a poner. Después, del bloque después de que se mueve 3 metros y la superficie en contacto tiene su coeficiente de fricción cinética de 0.15. Entonces, solución. Otra vez, ¿no? La parte de conceptualizar. En este caso, el ejemplo 7.6 se modifica. Este es igual al ejemplo 7.6. De tal manera que la superficie ya no es sin fricción. Antes se consideraban sin fricción. Por eso aquí está rugoso, ¿no? Aquí esto se ve como que no se ve planito. La superficie rugosa aplica una fuerza de fricción sobre el bloque opuesta a la fuerza aplicada. Como resultado, se espera que la rapidez sea menor que la encontrada en el ejemplo 7.6. Categorizar. El bloque se jala mediante una fuerza en la superficie rugosa, de modo que el sistema bloque-superficie se presenta como no aislado, como una fuerza no conservativa en acción. ¿Sí? La figura 8.8a, que es esta,
ilustra esta situación. Ni la fuerza normal ni la fuerza gravitacional realizan trabajo sobre el sistema porque sus puntos de aplicación se desplazan horizontalmente. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos la expresión del trabajo, que esa ya también ya la sabemos, que es igual a fuerza por delta X, que esto es igual a 12 newtons por 3 metros. Esto es igual a 36 joules. Entonces, si se aplica el modelo de partícula en equilibrio del bloque en la dirección vertical, esto ya también lo sabemos a partir de la segunda ley de Newton, que es igual a 0, estamos en equilibrio. Entonces, las fuerzas que actúan es N menos mg, esto es igual a 0. Entonces, esto implica que N es igual a mg. ¿Sí? Y se encuentra la magnitud de la fuerza de fricción. Para la fuerza de fricción tenemos que Fk es igual a μk, que es la constante μk por n, pero n es igual a mg, μk por mg. Entonces ya sustituimos los valores, que sería 0.15, el bloque de 6 kilogramos, y luego 9.8 metros sobre segundo. Fk es igual a 8.82 newtons. Ahí está la fuerza. ¿Sí? Y luego ya de ahí, a partir de la ecuación 8.14 que tenemos acá, K final, ahorita la voy a poner, esta sí la voy a... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está. A partir de la ecuación 8.14, es la energía cinética final, entonces voy a poner acá, a partir de esta ecuación, esto es 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, menos Fk por D, más la sumatoria de otras fuerzas. Entonces ya nada más ahí despejamos, multiplicamos por 2 sobre m, y aquí tenemos bf al cuadrado es igual, se cancela, b inicial al cuadrado menos 2 sobre m por f k por d más la sumatoria de otras fuerzas. Pues como le quitamos el cuadrado, pues le sacamos la raíz cuadrada. Entonces aquí así, como que no me quedó bien la línea esta. Y la quería hacer de un solo. Ahí así. Entonces ahora sí sustituimos valores. Bf es igual a la raíz cuadrada. B inicial va a ser 0 menos 2 sobre la masa, que es de 6 kilogramos, por Fk, que es de 8.82 newtons, por la distancia, que sería 3 metros, más las otras fuerzas, que sería el trabajo, que son 36 joules, y ya nos quedaría eso, ¿no? Que esto es newton metro, esto es joule. Y recordando que un joule es igual a un metro cuadrado segundo al cuadrado, si no mal recuerdo, ¿no? Haciendo el análisis dimensional, pero sí está así. ¿Sí? A ver cuánto da eso. Ahí está. Entonces el valor es de 1.8 metros sobre segundo. Y lo que dice aquí servo dice, como se esperaba, este valor es menor que los 3.5 metros sobre segundo encontrados en el caso del bloque que se desliza sobre una superficie sin fricción. Esto ya lo habíamos visto. Bueno, entonces,
ahí está este problema. Bueno, entonces vamos a ver el otro inciso. Y para eso me voy a enfocar en este. Si suponga que la fuerza F se aplica en un ángulo Z como se muestra en la figura 8.8b. ¿En qué ángulo se debe aplicar la fuerza para lograr la mayor rapidez posible después de que el bloque se mueve 3 metros hacia la derecha? Entonces ahí otra vez solución, la parte de categorizar, solución. Dice conceptualizar, puede suponer que θ es igual a 0, daría la mayor rapidez porque la fuerza tendría la mayor componente, como es el caso del inciso A, en la dirección paralela a la superficie. Sin embargo, piense en un ángulo arbitrario distinto de 0, aunque la componente horizontal de la fuerza se redujera, la componente vertical de la fuerza reduciría la fuerza normal, lo que a su vez reduce la fuerza de fricción. Esto sugiere que la rapidez se podría maximizar al jalar en un ángulo distinto de θ igual a 0. Entonces, categorizar, dice, como en el inciso A, el sistema bloque de superficie se modela como no aislado, como una fuerza no conservativa en acción. Entonces aquí ya lo que tenemos es que ahora va a cambiar. El trabajo es igual a F por delta X, porque es de entidad trigonométrica. Entonces ahí está ese F por delta X coseno de θ. Está en el eje de las ordenadas o en las Y. Ya. Entonces, ahora aplicando el modelo de equilibrio al bloque en la dirección vertical, ahí va a cambiar también con respecto a lo que hemos visto anteriormente, que esto es igual a 0. Y esto implica que es N más F, como está en las ejes de las Y, sería seno de θ menos mg igual a 0. Entonces aquí N es igual a mg menos F seno de θ, ¿no? Lo voy a borrar esto porque está muy junto. Menos F seno de θ. De manera similar utilizamos la ecuación anterior. KF igual a K y menos FK por D más la sumatoria de otras fuerzas. Entonces aquí se tiene que la energía cinética inicial es igual a 0 menos mu K N D más FD más FD coseno de θ. Esto es igual a ¿qué? A F de coseno de θ, que serían las otras fuerzas, ¿no? Que es esta que tenemos acá. Entonces aquí sería menos mu K mg menos F seno de θ multiplica a D, ya que esto es N más F de coseno de θ, ¿sí? Y luego aquí, para maximizar, dice para maximizar, la rapidez es equivalente a maximizar la energía cinética final. En consecuencia, se tiene que hacer la derivada de KF con respecto al ángulo de θ y lo igualamos a 0. Entonces esto implica que la derivada de KF con respecto a θ es igual a la derivada con respecto a θ de menos mu K mg más mu K, aquí está D, F por D seno de θ más F de coseno de θ. La derivada de esta pues va a ser 0, porque no estamos derivando con respecto, estamos derivando con respecto a θ. Entonces esto va a ser 0. Y lo demás sería igual a mu, lo que salga constante, mu K F de la derivada de seno de θ con respecto a θ, luego más F de
la derivada de coseno de teta con respecto a teta. ¿Sí? Las derivamos eso. Entonces ahí está, es la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos el seno. Entonces esta ecuación, como está igualada a 0, me va a quedar así. La puedo dividir entre f, multiplicar f de, y aquí no influye. Entonces quedaría como mu k, y lo paso el seno, coseno de teta es igual a seno de teta. Entonces aquí mu k es igual a seno de teta entre coseno de teta, y esto es igual a tangente. No lo pones con minúscula porque con mayúscula como que no. Tangente de teta. Entonces teta es igual a tangente a la menos 1 de mu k. Entonces aquí sustituyo tangente a la menos 1 de mu k, que es igual a 0.15, y ya nos determinamos el ángulo. Teta es igual a ¿cuánto? Ahora, ¿por qué sacamos esta derivada de la energía cinética con respecto al ángulo igual a 0? Pues aquí gráficamente lo que dice es una función, esta es la función, la roja, la línea roja, esta es f de x, una función dada cualquiera, y aquí, no sé, saqué la derivada de f con respecto a x en x igual a x0, esta es negativa. Entonces, ¿para qué se saca esto? Pues para maximizar, entonces, para tener un valor máximo. Entonces aquí la derivada, esta va a ser igual a 0. Sí, al igual le voy a poner con azul para diferenciarlo con la función. Entonces, para eso se hace la derivada de la energía cinética con respecto a teta igual a 0. Entonces, ahí ya tenemos que teta es igual a 8.5 grados. Dice, note que el ángulo en que la rapidez del bloque es un máximo, de hecho, no es teta igual a 0, o sea, como está acá, teta igual a 0. Cuando el ángulo supera 8.5 grados, que fue lo que lo voy a poner acá, esto lo voy a poner en la situación física, que esto es importante, poner la situación física. Ahí está. Luego ponemos para acá. Ya sí. Para entender un poquito la parte física. Cuando el ángulo supera este valor de 8.5 grados, la componente horizontal de la fuerza aplicada es demasiado pequeña para compensarse mediante la fuerza de fricción reducida, y la rapidez del bloque comienza a disminuir su valor máximo. Entonces, a final de cuentas, si nosotros queremos aumentar para tener que fue lo que se pidió, ¿no? Supongo que la fuerza F se aplicó un ángulo θ. ¿En qué ángulo se debe aplicar la fuerza para lograr la mayor rapidez posible después de que el bloque se mueve 3 metros hacia la derecha? Entonces, si se mueve, no sé, 10 grados, pues ya no vamos a tener la misma velocidad, va a disminuir la velocidad, ¿sí? Eso es a lo que se refiere Serway. Ahora, vamos a ver este problema que dice un sistema bloque-resorte. Un bloque de 1.6 kilogramos de masa se une a un resorte horizontal que tiene una constante de fuerza de 1 por 10 a la 3 newton sobre metro, como se muestra en la figura 8.9. El resorte se comprime 2 centímetros y después se libera desde el reposo. Aquí se va a comprimir, ¿no? Luego el bloque se libera y el resorte lo empuja hacia la derecha. Calcule la rapidez del bloque mientras pasa a través de la posición de equilibrio x igual a 0 si la superficie no tiene fricción. Entonces, solución, otra vez conceptualizar. Vamos a ver acá. Esta situación se discutió antes y es fácil visualizar el bloque cuando es empujado hacia la derecha por el resorte y moverse con cierta rapidez. Categorizar el sistema se identifica como el bloque y se modela como un sistema no aislado. Analizar esta situación. En esta situación el bloque inicia con B igual. BI igual a 0 y en XI igual a menos 2 centímetros, que sería esta, ¿no? Y se quiere encontrar BF en XF igual a 0 centímetros. Entonces, se aplica la ecuación 711
para encontrar el trabajo invertido por el resorte con X max. Entonces X max igual a XY igual a menos 2 centímetros. Esto sería igual a menos 2 por 10 a la menos 2 metros. Entonces el trabajo del resorte es igual a 1/2 de K por X max al cuadrado. Se sustituyen valores, 1/2 de la constante que es 1 por 10 a la 3 newtons sobre metro, que multiplica a 2, bueno, a menos 2, ¿no? Pero con el cuadrado se va a ir, pero bueno, 10 a la menos 2 metros, esto al cuadrado. ¿Cuánto va a ser el trabajo debido al resorte? Ahí está, entonces haciendo el análisis dimensional, es newton sobre metro de la constante por metro cuadrado. Entonces, metro cuadrado entre metro se cancela y nos da newton metro, que a final de cuentas es joule. ¿Sí? Bueno, entonces, dice, y eso, pues ya aquí el cuadrado se cancela, ¿verdad? Todo número elevado al cuadrado, pues va a dar positivo. Ahora, dice, en el bloque se consume trabajo y su rapidez cambia. La ecuación de conservación, ecuación 8.2, se reduce el teorema trabajo-energía cinética. Aplique dicho teorema para encontrar la rapidez, que al final de cuentas, lo que vamos a utilizar es que el trabajo WS es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y aquí al igual y ya lo voy a hacer. La velocidad inicial en este caso es igual a 0. Entonces ya nada más nos quedaría WS es igual a, entonces despejo velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la más, 2 veces, perdón, 2 veces WS entre la masa. ¿Cómo lo hago para sacar la raíz cuadrada? Pues le elevo a 1/2, que sería la raíz cuadrada de esto. Entonces ya nada más sustituyo valores, que sería 2 veces 0.2 joules entre la masa, que sería 1.6 kilogramos. A ver, espérenme. Este es joule, newton metro. Un joule es igual a 1 newton metro. Esto es igual a 1 kilogramo metro cuadrado, segundo al cuadrado. Y ya se cancela, ¿no? Entonces sí nos va a quedar kilogramo con kilogramo, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces velocidad final es igual a ¿cuánto? Bueno, dice, inciso B, calcular la rapidez del bloque mientras pasa por la posición de equilibrio es una fuerza de fricción constante de 4 newtons, retarda su movimiento desde el momento en que se libera. Ahora aquí tenemos la ecuación que antes, la 8.14, si no mal recuerdo, K final es igual a K inicial menos la fuerza de fricción por la distancia recorrida más la sumatoria de las otras fuerzas. Entonces la fuerza de fricción es igual a 4 newtons por la distancia que es 2 por 10 a la menos 2, nos da 0.08 joules. Ahora sustituimos la K inicial, no hay velocidad inicial, esto es igual a 0. Este es menos 0.08. Este es 0.2 joules, que es igual al trabajo, que es lo que tenemos acá. Y nos da que esto es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Entonces, a final de cuentas, pues ya aquí nada más tenemos que la velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces por 0.12, que es la energía cinética final, entre la masa. Y ya como lo hacemos, pues para sacar esto, le elevamos a la 1/2, que es esto, ¿no? La velocidad final es igual a 2 veces la energía cinética final entre la masa, también el análisis dimensional, que ya lo había hecho anteriormente. Un joule es igual a 1 kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, se cancelan los kilogramos y nos da que la velocidad final es de 0.39 y dice, como se esperaba, este valor es menor que los 0.50 metros encontrados en el inciso A. ¿Por qué? Pues porque aquí se considera la fricción. Esto es como quien dice el más real, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya nada más
por último dice, y si la fricción aumenta a 10 newtons, ¿cuál es la rapidez del bloque en X igual a 0? Pues va a aumentar la fricción. Entonces aquí esto es igual a 0.20 joules. Nada más lo pudieran hacer, ¿sí? Ahora, vamos a ver esto de cambios en energía mecánica para fuerzas conservativas, fuerzas no conservativas, perdón, y el cambio de la energía mecánica es igual al cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial es igual a la fuerza debida a la fricción, a menos, ¿verdad? Entonces, aquí no va a estar involucrada la energía interna porque la energía interna está relacionada con la temperatura. Entonces, aquí nada más está la parte de la energía mecánica. Cambia la energía mecánica de un sistema debido a fricción dentro del sistema. Aquí nada más se utiliza la otra ecuación. Bueno, si hay otro tipo de fuerzas, pues ya se agrega. Bueno, entonces, estrategia para resolución de problemas, sistemas con fuerzas no conservativas. Se debe aplicar el siguiente procedimiento cuando enfrente un problema que involucre un sistema en el que actúen fuerzas no conservativas. Conceptualizar, estudie cuidadosamente la situación física y forme una representación mental de lo que ocurre. Categorizar, defina su sistema, que puede consistir de más de un objeto, la situación física, ¿no? Es a fin de cuentas eso. El sistema entre conceptualizar y categorizar, ¿no? Es la parte física, ¿sí? Del entendimiento físico. Determine si hay presente alguna fuerza no conservativa. Si no, proceda con el principio de conservación de energía mecánica que se reseña en la sección 8.2. Si es así, utilice el procedimiento discutido. Determine si a través de las fronteras de un sistema alguna fuerza distinta de la fricción realiza trabajo alguno. Si es así, aplica la ecuación 8.17, que es la que está acá, para analizar el problema. Si no, proceda con la ecuación 8.16, que es la que tenemos acá. 3. Analizar. Elija configuraciones para representar las condiciones inicial y final del sistema. Para cada objeto que cambie elevación, selecciona una posición de referencia para el objeto que defina la configuración cero de energía potencial gravitacional para el sistema. Para un objeto en un resorte, la configuración cero para energía potencial elástica es cuando el objeto está en su posición de equilibrio. Si hay más de una fuerza conservativa, escribe una expresión para la energía potencial asociada con una fuerza. Use la ecuación 816 o la 817 para establecer una representación matemática del problema. Resolver para las incógnitas. Finalizar, asegúrese de que sus resultados sean consistentes con su representación mental. También de que los valores de los resultados sean razonables y consistentes con la experiencia cotidiana. Además, aquí yo también le pondría para la parte de finalizar, checar las unidades. O sea, porque si no checan las unidades, pues algo está mal. Algo está mal, tanto en el análisis dimensional o la ecuación principalmente. Entonces tienen que ver bien eso. Pues vamos a ver ahora el caso de la potencia. Dice, la relación con el tiempo de transferencias de energía se llama potencia instantánea, P, y se define como el cambio de la energía con respecto al tiempo. La potencia promedio durante este intervalo es, P promedio es igual a W entre delta T, que esto pues viene de la parte matemática. O sea, es el límite cuando delta T tiende a cero de W entre delta T para intervalos pequeños, y esto se va a convertir a la derivada de W con respecto al tiempo. Entonces la potencia es igual a dW con respecto al tiempo es igual a, utilizando aquí, ¿no? F punto el cambio de R con respecto al tiempo, y esto va a ser igual a la velocidad, donde la velocidad es el cambio como vector de R con respecto al tiempo. Ahora, ¿cómo se le denomina? Un W, esto es igual a un watt. Y esto, por ejemplo, también se utiliza mucho, por ejemplo, en la parte de transferencia de calor, ¿sí? Que es energía por unidad de tiempo, ¿sí? Bueno, entonces, y un joule segundo es un kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cubo. Entonces, ¿qué significa? Por las letras, por las palabras en inglés, HP. Si no mal recuerdo así, caballo de potencia, que al final de cuentas es un caballo de potencia o de potencia de poder. Sí, es igual a 746 watts.
¿Sí? Bueno, entonces ahí lo tenemos, las expresiones. También tenemos que 1 kilowatt hora, ese luego se utiliza, a ver, 1 kilowatt hora es igual a 10 a la 3 watts por 3600 segundos. Y esto es igual a 3.6 por 10 a la 3 joules. ¿Sí? 1 kilowatt hora es igual a 3.6 por 10 o 3600, no 3 por 10 a la 6, ¿no? ¿Cuál? Sí, por lo que yo estaba viendo, no es por 10 a la 3, es por 10 a la 6, porque es 3.6 por 10 a la 3 y se suman los exponentes, 10 a la 3 más por 10 a la 3 da 10 a la 6. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos, ahora vamos a ver este problema. Dice, potencia entregada por un motor de elevador. Dice, un ascensor figura 813, tiene una masa de 1600 kilogramos y transporta pasajeros con una masa combinada de 200 kilogramos. Una fuerza de fricción constante de 4000 newtons retarda su movimiento. Inciso A, ¿cuánta potencia debe proporcionar un motor para levantar el elevador y a sus pasajeros con una rapidez constante de 3 metros sobre segundo? Entonces aquí tenemos, el motor ejerce una fuerza hacia arriba T en el ascensor. La magnitud de esta fuerza es la tensión T en el cable que conecta la cabina y el motor, que es lo que tenemos acá. Miren, lo voy a poner un poquito más para acá, para que se vea y lo estemos analizando. La magnitud de esta fuerza es la tensión, que es la que tenemos acá en el cable que conecta la cabina y el motor. Las fuerzas que actúan hacia abajo en la cabina son una fuerza de fricción y la fuerza gravitacional F, que es igual a M por G. Diagrama de cuerpo libre para el ascensor. ¿Vale? Entonces, solución, otra vez, ¿no? Conceptualizar. El motor debe suministrar la fuerza de magnitud T que jale el ascensor hacia arriba. Categorizar la fuerza de fricción aumenta la potencia necesaria para levantar el elevador, que es la F. El problema establece que la rapidez del elevador es constante. A es igual a 0. Entonces aquí A es igual a 0. Es lo que dice. El elevador se modela como una partícula en equilibrio. Analizar el diagrama de cuerpo libre en la figura 813B, que es la que tenemos acá. Especifica la dirección hacia arriba como positiva. La masa total M del sistema, carro más pasajeros, es igual a 1800. 1600 más 200 son 1800 kilogramos, ¿no? Entonces la masa total es igual a 1800 kilogramos. Aplicando la segunda ley de Newton, que esto es igual en equilibrio, ¿sí? Es igual a tensión menos la fuerza de fricción menos mg, esto es igual a 0. Entonces aquí la tensión es igual a F más mg. Que les digo, aquí se aplica lo que hemos visto, ¿no? A lo largo del curso. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues ya nada más se sustituyen los valores. Lo voy a poner un poquito más para acá. Ahí así. Entonces, esto es igual a 4 por 10 a la 3 newtons. Y la fuerza de fricción más 1800 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la tensión va a dar, ¿cuánto? Ahí está, la tensión es igual a 21.640 newtons. Y dice, proceda con la ecuación 819 que está por acá arriba. Esta, la fuerza por el vector de velocidad. Entonces la potencia es igual a T punto B, que al final de cuentas la podemos ver como magnitudes B. Esto es igual a 21.640 newtons por 3 metros sobre segundo. Y la potencia es igual. ¿Cuánto? Entonces ahí está, que sería 64.920 newton metros joule. Y joule sobre segundo es un watt. Ahora, vamos a ver.
El inciso B dice, ¿qué potencia debe entregar el motor en el instante que la rapidez del elevador es B si el motor está diseñado para proporcionar al ascensor una aceleración hacia arriba de 1 metro por segundo al cuadrado? Entonces, otra vez, solución. Conceptualizar. En este caso, el motor debe proporcionar la fuerza de magnitud T que jala al ascensor hacia arriba con una rapidez creciente. Se espera que se requiera más potencia para hacer lo que el inciso A, ya que el motor ahora debe realizar la tarea adicional de acelerar la cabina. Categorizar. En este caso, el ascensor se modela como una partícula bajo una fuerza neta porque está acelerando. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, que es lo que tenemos, pues la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a T menos, de manera similar, menos M por G, igual, ahora no va a ser igual a 0, sino la masa por la aceleración. Entonces aquí, la tensión, nos quedamos con esta ecuación, es igual a la fuerza más la masa por la gravedad, la factorizo más la aceleración, ya que aquí esto va a quedar Ft es igual a F más mg más ma. ¿Sí? Entonces aquí tensión es igual a 4 por 10 a la 3 newtons más 1800 kilogramos más bien por 9.8 más 1 metro sobre segundo al cuadrado y la tensión es igual. ¿Cuánto? Está relativamente no tan difícil. 23.440 y de manera similar la potencia es igual a T por la velocidad que es igual a 23.440 newtons y aquí por la velocidad. Dice donde la velocidad, donde ves la rapidez instantánea en la cabina en metros por segundo. Y dice finalizar. Para comparar con el inciso A, sea B igual a 3 metros sobre segundo. Y esto que va a dar la potencia es igual, ya sustituyendo ese valor, cuando se dé el valor de la potencia. Entonces sería 70.320 y dice, con respecto a la otra, se necesitaría, dice, es mayor que la potencia encontrada en el inciso A, como se esperaba, ya que aquí nosotros tenemos una aceleración hacia arriba. ¿Sí? Y ahí terminaría este problema. Bueno, entonces ya por último, vamos a el resumen. Dice, definiciones, un sistema no aislado es uno para el que la energía cruza la frontera del sistema. Un sistema aislado es uno para el que la energía no cruza la frontera del sistema. ¿Sí? La potencia instantánea se define como la proporción de transferencia de energía en el tiempo, como está aquí. Conceptos y principios. Para un sistema no aislado, se puede igualar el cambio de la energía total almacenada en el sistema con la suma de todas las transferencias de energía a través de la frontera del sistema, que es un enunciado de la conservación de la energía, que esa es la primera ley de la termodinámica, ¿no? La ley de la conservación de la energía. Para un sistema aislado, la energía total es constante. Y si un sistema es aislado y si en los objetos dentro del sistema no actúan fuerzas no conservativas, la energía mecánica total del sistema es constante. Kf más Uf es igual a Ki más Ui. Si entre los objetos dentro de un sistema actúan fuerzas no conservativas, como la fricción, la energía mecánica no se conserva. En estas situaciones, la diferencia entre la energía mecánica final total y la energía mecánica inicial total del sistema es igual a la energía transformada en energía interna por las fuerzas no conservativas. Si una fuerza de fricción actúa dentro de un sistema aislado, la energía mecánica del sistema se reduce y la ecuación apropiada es aplicar esta ecuación. Si una fuerza de fricción actúa dentro de un sistema no aislado, la ecuación apropiada por aplicar es esta, ¿no?, que la hemos utilizado. Modelo de análisis para resolver problemas. Aquí tenemos el cambio en la cantidad total, bueno, es energía cinética, energía potencial e interna. Trae intercambio de trabajo, calor, órdenes mecánicas, que fuera la ecuación, toda esta ecuación, ¿no? Para todo el sistema,
el cambio en la cantidad total de energía en el sistema es igual a la cantidad total de energía que cruza la frontera del sistema. Sistema no aislado, energía, ya que hay un intercambio, ¿no? El enunciado más general que describe el comportamiento de un sistema no aislado es la ecuación de conservación de energía. Delta del sistema es igual a todo esto, ¿no? Al incluir los tipos de almacenamiento de energía y transferencia de energía que se han discutido, se produce esta ecuación que ya la hemos visto. Para un problema específico, esta ecuación por lo general se reduce a un número más pequeño en términos al eliminar los términos que son adecuados a la situación. Sistema aislado, frontera del sistema, energía cinética, potencial interno. La cantidad total de energía en el sistema es constante. La energía se transforma entre los tres tipos posibles. Entonces, delta del sistema es igual a cero, delta de mecánico es igual a cero. Y ahí acabaríamos ya este tema, este capítulo.